Saludos cordiales tengan mis estudiantes. En este corto video les voy a mostrar cómo hacer un ejemplo sobre una base de datos de inscripción de estudiantes y materias en la universidad, aplicando el modelo entidad-relación, luego llevándolo al modelo relacional y de una vez normalizarlo antes de llevarlo a cualquier base de datos en la computadora. Primero y principal, ya que sabemos que va a ser un ejemplo sencillo sobre inscribir unas materias, tenemos que tener en cuenta qué queremos hacer. Necesitamos los datos de los estudiantes, los datos básicos, los datos de las materias. Las materias necesitarían los datos de los profesores, también las secciones, y de allí, en la construcción de la base de datos, nosotros establecemos cuáles otros patrones o cuáles otras validaciones vamos a tomar en cuenta. Bien, entonces primero tenemos que tomar en cuenta unas reglas de análisis, aquí se las tengo, básicas para poder crear cualquier modelo de entidad-relación. Primero vamos a definir la tabla principal, es decir, cuál es el meollo del problema. Si sabemos que es una base de datos para inscribir las materias y los estudiantes, entonces la tabla que domina, la tabla dominante, es la de estudiantes. Aunque un consejo, ¿no? Siempre por lo general, en cualquier base de datos, la tabla que domina es la de tipo persona. Es decir, que sea estudiante, profesor, empleado, cliente. Por lo general es así. Aunque la protagonista es la tabla dominante. No siempre, en todos los casos, digo que sea persona, pero en la mayor parte sí. Las tablas generadas son las que se dan de otras tablas, y bueno, estos son de forma opcional, también depende de las relaciones, y también pueden ser tablas calculadas, y las secundarias son las que no dominan. Otra regla que tenemos que tener en cuenta es la integridad diferencial. La misma palabra lo dice, integridad referencial, en donde nuestras tablas tienen que estar íntegras, es decir, completas, y más que todo en las relaciones, la clave principal, la clave secundaria, no debe repetirse, no debe ser redundante, deben tener el mismo tamaño y el mismo valor. Ya lo veremos. De allí tenemos que tener en cuenta validaciones. Pueden ser en casos de otras tablas que tengan datos ya validados para evitar repetir otros datos, evitar ser redundante y para que la base de datos sea óptima. Y bueno, y claro, esto es principal, esta es nuestra chuleta, estas son las relaciones que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos la relación de 1 a 1, estas son las cardinalidades, es decir, que va en cada una de las tablas. Esta relación es básica, quiere decir que solamente es exclusiva de una tabla, aunque sea dominante o no. Y su comportamiento es muy relacionado, muy similar a la siguiente, la relación de 1 a muchos, en donde la cardinalidad pesa en la tabla dominante y le hereda la clave principal a la clave foránea en la tabla que domina como tal. Y la relación muchos a muchos quiere decir que la mayor, aquí la voy a escribir mejor, la cardinalidad le hereda la tabla dominante y se lee así para verse mejor, ¿ok? Entonces, donde vemos esta escritura de 1 a n, ya sabemos que esa es la tabla dominante. Vámonos al ejemplo. La otra regla sería que la tabla la vamos a escribir siempre de forma descendente, ¿no? Para que se pueda entender. Recuerden que un modelo de entidad-relación es un mapa, ¿ok? Pues un plano de ingeniería en el cual se puede interpretar cuál es el cuerpo o el esqueleto de la base de datos, en donde cualquier analista del sistema, cualquier persona que vaya a crear una base de datos que tenga conocimiento, la debe entender. Para eso hay unas claves. Y claro, también dependen de los autores y de los textos. Yo voy a utilizar algunas que son básicas. La regla principal con respecto a la creación de tablas es que deben estar escritas en mayúscula, sobre todo las tablas principales. Yo las voy a dibujar así en un cuadrito.
Claro, aclaro que no soy una buena dibujante, pero la limpieza es lo indicado, ¿ok? Los atributos, usted los va a graficar así, con este tipo de estilo. Voy a anotar aquí un estilo que se utiliza, que es el de este, parece una chupetica. También existe este, en donde es como una nubecita y aquí se le coloca el nombre del atributo. El principal siempre se subraya, ¿ok? Y acá en este caso, si voy a dibujar un atributo principal, le coloco el nombre y lo subrayo una vez. Bien, entonces para elegir un solo estilo voy a utilizar este, y claro, no se puede combinar, tiene que ser uno solo. La clave principal la voy a subrayar así y comienzo. Y claro, se colocan en el orden del reloj, ¿ok? Para saber cuál es el orden o la secuencia de los atributos. Como es de tipo persona, yo puedo indicar cédula de estudiante, lo coloco así como que resumido y continúo con lo demás. Estos son datos: nombre, apellido, voy a colocar dirección y teléfono. Fíjese, ¿no? Ahora voy a crear la tabla materia. Igual, ¿no? Yo voy a hacer un poquito más rápido el asunto. Me voy con la relación, con un verbo que sea directo y que indique cuál es la acción que queremos hacer. Vamos a utilizar la palabra inscribe. Yo digo un verbo, una palabra directa, la escribo en minúscula y la encierro en un rombo. Y claro, las conecto desde el mero centro de las tablas. Y voy a colocar aquí un código de materia y una descripción. Si hace falta otro atributo, lo coloco después. Inscribe, bueno, vamos a colocar aquí dentro del atributo que es válido una clave. Digo lapso académico. Luego decido si ese atributo lo dejo como un atributo cualquiera o lo dejo como una clave principal que también es válido. Eso lo dejo en el caso que vaya a generar de un atributo una tabla. Fíjense a continuación, ¿no? Como un estudiante, según el análisis que vamos a hacer, en un semestre puede inscribir una o varias materias, o ninguna en tal caso, pero esta base de datos es funcional para que el estudiante pueda inscribir. Entonces, un estudiante puede inscribir muchas materias, y en muchas materias se puede inscribir muchos estudiantes. ¿Es así? O que me digas que en una materia se puede inscribir un estudiante, eso sería lógico. Depende de lo que vayas a hacer con tu base de datos, pero vamos a hacerlo lo más genérico posible. Entonces, estamos en claro que un estudiante puede inscribir muchas materias y en una materia pueden haber muchos estudiantes. Entonces, es una relación de muchos a muchos. La cardinalidad, la que yo escribí acá, la tiene el dominante. Y como el dominante es estudiante, yo se la voy a colocar según las reglas de construcción de modelo entidad-relación al costado de la tabla que no domina. Con esto yo indico que la tabla estudiante está dominando la tabla materia. Y acá esto indica que la tabla materia
es la tabla secundaria. Y acá a un costado voy a escribir la relación. Fíjense ahora, ¿ok? La lectura del mapa me indica, la lectura del plano de ingeniería, del modelo entidad-relación, quiere decir que un estudiante puede inscribir muchas materias. Y en una sola materia pueden haber muchos estudiantes. Entonces, si lo repetimos una y otra vez, esto es una relación de muchos a muchos, en donde, claro, lógicamente en una materia pueden haber muchos estudiantes y ese estudiante puede inscribir muchas materias. Es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué requeriría una materia? Un profesor o una sección. Yo voy a colocar la tabla profesor por acá. Así rápido, de la cédula del profesor. Fíjate, evitar la redundancia. Yo le coloco acá cédula de estudiante y aquí cédula de profesor. Es para evitar la redundancia, donde los atributos no pueden llamarse igual. Aquí no me voy a esforzar tanto en los atributos, simplemente en la relación. Si hace falta más, usted la coloca. Entonces, un verbo directo, yo voy a decir imparte. Fíjate, como es del centro, se dibuja así, ¿ok? Desde el centro de la tabla al centro del atributo. No se vale colocar líneas cruzadas ni en círculos, simplemente así. Ok. Entonces, dependiendo del tipo de base de datos, de las reglas que tenga la institución, de, bueno, cómo se debe hacer. Sabes que los profesores tenemos especialidades, tenemos estudios. Hay algunas reglas en cuanto a la contratación. Vamos a irnos al caso de las universidades públicas, en las que los profesores son exclusivos y lo dan en una sola escuela, en una sola facultad. O en el caso de las privadas, hablando de forma genérica, que se puede repartir en varias facultades. Si lo hacemos así, de esta forma, en donde un profesor solamente puede impartir una materia, es una relación de 1 a 1. Pero si ese profesor puede impartir muchas materias en un solo sitio, en una sola facultad, sería una relación de 1 a mucho. En donde, por ejemplo, un profesor llamado, digamos, John Doe, puede dar matemática, puede dar cálculo y puede dar análisis numérico en la facultad de ingeniería, pero no puede ser contratado en otra facultad, así sean las mismas materias. Y que claro, ese profesor, como tiene esos estudios, no puede dar, digamos, no debe dar, digamos que otra materia que no tenga que ver, digo filosofía, biología, castellano, etcétera. No obstante, eso usted lo puede validar. Acá yo lo voy a hacer de esta manera, para no ahondar tanto, que un profesor, como es la tabla dominante, puede dar una sola materia. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Pero que esa materia puede ser dada por muchos profesores. Es decir, que exista más de un profesor para matemática, para biología, para cálculo, para informática, etc. Entonces, en ese caso, fíjate que la dominancia cambia. Aquí la tabla dominante es materia. ¿Se ve? Porque dice que en esa materia puede haber uno más profesores, pero que ese solo profesor nada más puede dar una materia. De igual forma, esta es una relación de 1 a muchos.
y vamos a colocar aquí facultad. Este tipo de relaciones se conoce como relación terciaria, ¿ok? Y puede haber hasta 4 relaciones, en donde la única característica es que todas tienen que ver. Bien, fíjate algo, como nosotros colocamos que nuestra relación en este caso es de uno a muchos, es obligatorio que esta lleve esta relación de uno a uno. Porque fíjate cómo se lee. Ese profesor puede dar una sola materia en una sola facultad. Es exclusivo. Pero en esa materia pueden haber muchos profesores y en esa facultad pueden haber muchos profesores. Es lo lógico. ¿Ok? De haberlo colocado al revés, ya la dominancia sería otra. Seguiría siendo de uno a muchos, pero con las cardinalidades diferentes. Pero también podrías colocarlo que el profesor de muchas materias, muchos sitios, entonces sería una relación de muchos a muchos. Siempre, claro, aclaro, depende del tipo de base de datos y cuáles son las reglas del juego. Eso lo tiene que ver todo analista de sistemas. Entonces ahora nos vamos acá, ya tenemos estas validaciones. Con esto podemos validar la materia de la facultad, que claro, no es lo mismo, digamos, matemática de ingeniería que matemática de administración, y por allí se le puede colocar códigos distintos. Bueno, no me olvido las relaciones. Si falta otra, bueno, las colocamos después. Ahora bien, ¿qué hace falta? El de las tablas que validen la inscripción. Vamos a decir que serían... Tenemos materia, estudiantes, profesor. El profesor tiene que ver con materia que le imparte. Y tendría que ver, claro, con una relación de la materia y, y el estudiante, bueno, y lo que escribe, ¿no? Yo voy a colocar, para no estorbar esto, esta relación así. Pero ya como lo escribí acá, yo podría borrarlo y escribirlo acá, pero ya cometí ese error. Claro, derechito, ¿no? Ustedes lo hacen mejor que yo. Como sigue siendo de uno a muchos, bueno, como el profesor solo puede impartir una materia, vemos esta y nos las copiamos acá. Esto no afecta en nada, ¿ok? Esto no afecta en nada, ya que esto me indica que es la relación muchos a muchos, y esto yo me lo copio de acá porque ya vemos la consistencia de los datos, la integridad referencial. Si acá solamente el profesor puede impartir una materia, entonces esa materia está relacionada con un profesor. ¿Ven? Esa materia está relacionada con un solo profesor. Y claro, aquí se valida y se hacen los cálculos y las consultas en cascada a qué facultad pertenece. Entonces lo voy a dejar hasta ahora así y me voy con el modelo relacional. Fíjate, yo voy a colocarlo así. Hay varios estilos. Yo puedo utilizar, en este caso, para mostrarle cuál es el estilo que más utilizo, sería así como sería en castellano. Yo lo voy a escribir tal cual. ¿Cómo se hacen las tablas? Es una regla. Abro un paréntesis y coloco los atributos separados con coma. Como no me alcanza el papel, yo lo puedo colocar acá.
luego cierro en paréntesis, pero como estoy normalizándolo de una vez, es decir, corrigiendo los errores que se crea durante el modelo relacional, que ahí se aplica la primera, segunda y tercera forma normal, yo voy a dejarlo abierto. Esto es para no cometer errores, ya que estoy utilizando un bolígrafo. Voy a escribir la siguiente. Materia, profesor. Recomendación siempre escribir. Comenzar a escribir en el modelo relacional las tablas principales, para que te ahorres tiempo y puedas ir pensando en cómo lo vas a normalizar. Y luego viene facultad. Y código de facultad y la descripción. Ok. Fíjate, las claves principales se subrayan una vez. Y las secundarias, es decir, las que heredan las tablas que convienen, se subrayan 2 veces. Pero esta la vamos a extraer de acá. Vamos a ver la siguiente. Una tabla generada sería la tabla inscribe. Tú la puedes colocar en el modelo relacional, recomendación, con el nombre que tiene el rombo o con una combinación de las tablas. Por ejemplo, tabla estudiante, materia. Pero recuerda no enredarte, ¿ok? Llevar un solo estilo. Entonces las tablas de 1 a 1 se hereda en una tabla que sea dominante o no. En la relación que la coloqué acá. Ay, perdón, Dios mío. En la relación 1 a muchos lo hereda la clave principal como secundaria, la que tiene mayor dominancia. Y en la relación muchos a muchos se genera una nueva tabla. Esa es la regla. Entonces estaba acá. Voy a irme acá, que es más sencillo el análisis. Como es una relación de 1 a muchos y dijimos que lo hereda la que es la de mayor dominancia, uno lo valida mediante una técnica sencilla, imaginándose como una corrida en frío o cuál es construida ya la base de datos, pues. Si decimos acá que la dominante sería materia, imagínate los datos como sería. Voy a hacerlo acá. Con el código de materia y la descripción. Vamos a suponer que es esto, en cálculo, matemática, inglés, etcétera, ¿no? Entonces, como es un solo profesor que lo va a dar, según lo que tengo acá, yo voy a heredar la clave principal del profesor y aquí va la numeración correspondiente. Estos son números inventados en mi cabeza, ¿ok? No tiene nada que ver con la realidad. Entonces esto tendría lógica. Si lo heredas en la tabla facultad, no tendría contexto, ¿ok? Ya que el profesor puede pertenecer a una o varias facultades, según lo que dice acá, o no. Tú lo ves acá. Si el profesor da una sola materia, es exclusivo. Entonces pertenece a una sola facultad. Y la dominante es esta, en materia. En este caso, ¿ok? Aquí es donde vamos a ver cuál es la que hereda, la que interesa. Que si queremos saber en qué facultad trabaja, hacemos una consulta en cascada en la tabla profesor, que la vemos acá. Si sería cédula de profesor, nombre, apellido, código de facultad. Vamos a suponer los datos que tengo allí. John Doe, la facultad de ingeniería.
Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y entonces la cardinalidad lo hereda, en este caso la relación 1 a muchos, una tabla que es semidominante. Ok. Entonces ahora en la normalización vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que la que hereda es la tabla de la materia, ok, la cédula del profesor. La cédula del profesor y lo subraya 2 veces. Y en facultad hereda el código de facultad 2 veces. Si no hay más nada que analizar, lo tenemos así. Esta fue directamente una relación, lo coloco acá como comentario, de 1 a 1, y esta fue la relación de muchos a muchos. Ahora me voy con la relación de muchos a muchos. Esta es de 1 a muchos y esta es de 1 a 1. Me voy con la relación muchos a muchos de la tabla estudiante materia. Voy a crear una nueva tabla y aquí va a heredar las claves principales de las otras. En este caso sería cédula del estudiante, código de materia y sería cédula del profesor. Y como ella tiene una clave por ahí, laxo académico. Como son secundarias, voy a subrayar la doble. Esta es una tabla de la relación muchos a muchos. Y aquí puedo decidir si el atributo laxo académico lo dejo como un atributo clave. Si lo dejo así, quiere decir que no se va a poder repetir. ¿Ok? Que sería lo indicado. Eso tú lo puedes ver después cuando vayas a construir. Si tú lo subrayas, quiere decir que es una clave principal, y cuando vaya a escribir el estudiante la misma materia, no la va a poder repetir en la otra. Entonces, recomendación que la dejes así, como un atributo cualquiera. Y ahora cuando vayas a construir la base de datos, tienes que decidir por cuál empezar. Como una vez la recomendación es empezar con las tablas principales, la base de datos te va a ir validando si las otras tablas existen, sobre todo en el caso de que hereda. ¿Ok? Entonces fíjate, estudiante sería la primera, y claro, ya voy a cerrar. Materia es la segunda, sería profesor la tercera. ¿Ves? Fíjate. Aquí tú vas corrigiendo una vez, vas normalizando. Se ve el profesor, según lo que dice acá, ¿no? Materia, descripción, código de profesor. Acá en profesor es código de facultad. Y en facultad la dejas solita. Aquí ya estás normalizando, estás corrigiendo. Recuerda que el papel lo aguanta todo. Entonces ahora vemos, materia no puede ser la segunda, sino tendría que ser profesor. Esta sí la podemos dejar de tercera. Facultad tendría que ser de cuarta. O cuando vayas a crear el profesor necesitas facultad. Entonces deja la de facultad de segunda. Materia sería tercera, ya que necesita profesor. Esta es la cuarta y esta es la quinta. Señores, este es un estilo ya personal. Yo le enumero, es para saber cuando vaya a crear la base de datos en la computadora cuál es el orden de las tablas que voy a crear. Es lo que necesito saber. Primero estudiantes,
luego facultad, porque aquí la necesito, luego profesor, porque aquí en materia la necesito, esto sería la cuarta, y la quinta es escribe. Bueno, eso es todo por los momentos, ya saben qué tienen que hacer para la siguiente evaluación. Hasta luego.